Hoy nos vamos a entrar en un momento crucial, el camino de Guinea Ecuatorial hacia la independencia en la década de los 60. Oh, sí. Y para ello vamos a bucear en las diferentes posturas sobre la independencia y separación de Guinea Ecuatorial 1966. Una colección de testimonios, de artículos de prensa que nos permiten casi viajar en el tiempo. Sí, como asomarnos a las conversaciones de la época. Exacto. Llenas de esperanza, de incertidumbre y a veces incluso de temor. Claro. Mientras distintas figuras luchaban por dar forma al futuro de su nación. Y lo que me llama la atención desde el principio es que todos anhelaban la libertad. Sí. La independencia era un objetivo común, pero la gran pregunta era ¿cómo y cuándo? Totalmente. Y esa divergencia de opiniones es lo que hace este periodo tan fascinante. Tenemos, por ejemplo, a Enrique Gori Molubela, presidente de la Asamblea General, que abogaba por la unidad del territorio, pero reconocía al mismo tiempo el creciente deseo de Fernando Poo de separarse de Río Muni. Casi una contradicción, ¿no? Querer la unidad, pero reconocer la fuerza del movimiento separatista. ¿Qué motivaba este deseo de separación? Bueno, la disminución de la población bubi en Fernando Poo frente a la llegada de colonos nigerianos era un factor clave. Además, existía una disparidad económica notable entre ambas regiones. Es decir, que la economía jugaba un papel crucial en estas tensiones. Sin duda. Figuras como Gustavo Watson Bueco, Sí. consejero de Sanidad y Bienestar, argumentaban que Fernando Poo tenía un nivel de desarrollo mucho mayor Sí. y que la unión con Río Muni les perjudicaba económicamente. Claro, como si una parte sintiera que lastraba a la otra. Pero imagino que no todos estaban de acuerdo con esta visión. Por supuesto que no. Muchos veían la unidad territorial como la base de una Guinea Ecuatorial fuerte e independiente. Claro. Y en medio de este debate también estaban las voces que, si bien creían en la independencia, expresaban serias dudas sobre la capacidad del territorio para gobernarse a sí mismo. ¿Te refieres a figuras como Bonifacio Ondo Edu, Exactamente. presidente del Consejo de Gobierno? Sí, Ondo Edu criticaba la incapacidad para resolver problemas internos y veía el camino hacia la autonomía lleno de incertidumbre. Él abogaba por una transición más pausada, más preparada. O sea que para él la independencia no era un fin en sí mismo, No. sino un proceso que requería una base sólida. Así es. Y en contraste con esta postura teníamos a Luis Majos Sicacha, Sí. consejero de Información y Turismo, Ajá, que proponía mejorar el sistema existente como preparación para la independencia. ya. Una especie de evolución gradual, ¿no? Como ir construyendo la casa poco a poco en lugar de mudarse a una sin terminar. Pero también había quienes querían la independencia inmediata, ¿verdad? Sin esperar más. Sí, y el ejemplo más claro es Francisco Macías Minguema, consejero de Obras Públicas Ajá. y futuro primer presidente del país. Minguema abogaba por la independencia sin demora, la veía como un derecho inalienable. Su propuesta de fijar la independencia para julio de 1967 era bastante radical en comparación con otras posturas, ¿no? Sin duda. Se generaba un debate intenso entre quienes como Nguema presionaban por una acción inmediata Claro. y quienes preferían una transición más planificada, ya sea en 1967 o 1968, coincidiendo con el final del mandato del Consejo de Gobierno. Un tira y afloja entre la urgencia y la prudencia. ¿Y qué hay de las preocupaciones sobre la viabilidad económica tras la independencia? Eso debía ser un tema candente. Por supuesto. Personajes como Ondo Edu expresaban sus temores al respecto. La incertidumbre sobre el futuro económico, Sí. la posibilidad de conflictos internos o externos eran factores que pesaban en la mente de muchos líderes. Casi se puede palpar la tensión de ese momento histórico, ¿verdad? Un país a punto de nacer, pero con tantos desafíos por delante. Totalmente. Y no olvidemos un tema que ya hemos mencionado, pero que merece ser explorado con más detalle. La posible separación entre Fernando Poo y Río Muni. Ese debate, cargado de historia y complejidades socioeconómicas, sin duda marcó el camino hacia la independencia. Es como si tuviéramos dos futuros posibles, dos Guineas ecuatoriales en potencia. Exacto. Y para entender esa dicotomía tenemos que adentrarnos en las particularidades de cada región, sus diferencias y también sus puntos en común. Me parece fundamental comprender ese tire y afloja entre la unidad y la separación
para entender la Guinea Ecuatorial de hoy. Completamente de acuerdo. Y no solo eso, también nos ayuda a comprender la complejidad de cualquier proceso de descolonización, las tensiones que surgen, las decisiones difíciles que hay que tomar. Un auténtico rompecabezas histórico que iremos desgranando poco a poco en esta inmersión. Retomemos esa idea de dos futuros posibles, dos Guineas ecuatoriales en potencia para entenderlo mejor. Imaginemos Fernando Po como una ciudad próspera, con una economía dinámica, y Río Muni como una región rural con un desarrollo más lento. Una imagen muy gráfica, y en este contexto la disparidad económica se convierte en un argumento a favor de la separación. Exactamente, si nos fijamos en las fuentes encontramos argumentos como los de Watson Bueco, quien afirmaba que Fernando Po había alcanzado un nivel de desarrollo superior en lo económico, social y educativo. Claro, desde esa perspectiva, la unión con Río Muni podría verse como un freno, ¿no? Para algunos sectores de Fernando Po, sí, especialmente entre la población bubi, sentían que Río Muni lastraba su progreso, que la unión no les beneficiaba. Pero como decíamos antes, esta visión no era universal. Había voces que defendían la unidad a pesar de estas diferencias. Por supuesto, muchos consideraban que la unidad territorial era esencial para la independencia y para el futuro del país argumentaban que la separación solo debilitaría a Guinea Ecuatorial. Es fascinante ver cómo un mismo hecho, la disparidad económica, podía interpretarse de formas tan distintas. Y esto nos lleva a un punto crucial en este debate. No solo se enfrentaban visiones sobre el futuro, sino también intereses particulares, luchas de poder. Un auténtico juego de ajedrez político. Y en este tablero, ¿qué papel jugaban España y las Naciones Unidas? Ambas entidades tenían un rol importante, aunque generaban sentimientos encontrados entre la población. Por un lado, había quienes veían en España la posibilidad de una transición más suave hacia la independencia con apoyo económico y político. Algo así como un colchón para amortiguar el salto a la independencia. Exactamente, pero al mismo tiempo cualquier vínculo con España, por mínimo que fuera, era visto por otros como una continuación del colonialismo, una amenaza a la soberanía. Una especie de desconfianza hacia la antigua metrópoli y en cuanto a las Naciones Unidas, ¿qué papel se les otorgaba? La ONU se vislumbraba como un actor clave, un árbitro que podía garantizar la transparencia del proceso y evitar abusos. Algunos líderes, por ejemplo, proponían que supervisara las elecciones y los plebiscitos para asegurar la legitimidad del proceso, evitar que se manipularan los resultados. Exacto. Sin embargo, también había voces que rechazaban la intervención de la ONU, la veían como una injerencia en los asuntos internos. Otra muestra más de la complejidad del momento de la diversidad de opiniones. Pero más allá de las altas esferas políticas, ¿qué sabemos de la vida cotidiana de los guineanos durante este periodo? Detrás de los discursos y las negociaciones estaban las personas, las familias, las comunidades que experimentaban en carne propia las consecuencias del colonialismo. Ya hemos hablado de la disparidad laboral, pero las fuentes también mencionan otros aspectos. Por ejemplo, las leyes que limitaban la propiedad de la tierra para los africanos, un factor que afectaba directamente a su desarrollo económico. También se habla de un sistema judicial discriminatorio, donde los africanos no recibían el mismo trato que los españoles. Injusticias que sin duda alimentaban el deseo de independencia. Por supuesto, la lucha por la independencia no se limitaba a la soberanía política, sino que también buscaba la justicia social, la igualdad de oportunidades. Un anhelo de un futuro mejor, más justo para todos. Exactamente. Y aunque la independencia fue un paso fundamental en esa dirección, el camino hacia una sociedad igualitaria en Guinea Ecuatorial aún era largo. Un camino que, como sabemos, no ha estado exento de dificultades. ¿Crees que la sombra de estos debates, de estas tensiones, se proyecta sobre la Guinea Ecuatorial de hoy? Sin duda la historia no se borra de un plumazo. Las desigualdades, los legados del colonialismo, las divisiones internas, todo eso sigue presente en mayor o menor medida. Es como si el pasado siguiera dialogando con el presente, ¿no? Y en ese diálogo es fundamental comprender las complejidades, las luces y las sombras para construir un futuro mejor. Totalmente de acuerdo, y para seguir profundizando en este análisis, me gustaría que nos centráramos ahora en un aspecto que no podemos pasar por alto, el papel de España y la posible influencia de la ONU tras la independencia. Un tema delicado sin duda, y que nos permitirá comprender mejor las aspiraciones y los temores de los guineanos en aquel momento histórico. Hablábamos de la influencia de España y la ONU tras la independencia. Y es interesante ver cómo algunos líderes como Macías Nguema proponían una relación con España similar a la que existía entre los países de la Commonwealth y el Reino Unido. Es decir, mantener ciertos lazos con la antigua metrópoli. Sí. Especialmente en el ámbito económico y de defensa, una especie de independencia tutelada, ¿no? Sí, se buscaba una transición suave, contar con el apoyo de España en los primeros años de la nueva nación, pero claro, esta idea generaba opiniones encontradas. Imagino que para muchos cualquier vínculo con España, por pequeño que fuera,
era inaceptable, era como si la herida del colonialismo aún estuviera abierta. Exacto, para algunos sectores, cualquier tipo de relación con España era sinónimo de neocolonialismo, una amenaza a la soberanía de Guinea Ecuatorial. Es comprensible esa desconfianza después de tantos años de dominio colonial, y en este contexto la ONU se presentaba como una alternativa, una garantía de imparcialidad. Si algunos líderes veían en la ONU un árbitro que podía supervisar el proceso, asegurar la transparencia de las elecciones y evitar abusos. Una especie de observador neutral que velara por el cumplimiento de las normas democráticas. Exactamente, pero como decíamos antes, no todos estaban de acuerdo con esta intervención. Había quienes la rechazaban, la consideraban una injerencia innecesaria en los asuntos internos de Guinea Ecuatorial. Dos visiones del mundo, dos maneras de entender la independencia y el papel de la comunidad internacional. Es impresionante cómo este debate de hace décadas sigue resonando en la actualidad, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Muchos de los desafíos que enfrentaba Guinea Ecuatorial en aquel momento, como la gestión de los recursos naturales, la distribución de la riqueza, la consolidación de la democracia, siguen siendo relevantes en el siglo XXI. Es como si la historia nos estuviera dando una lección, mostrándonos los errores del pasado para que no los repitamos en el presente. Y no solo eso, también nos ofrece herramientas para comprender mejor el mundo actual, las complejidades de las relaciones internacionales, los retos de la construcción de una sociedad justa e igualitaria. Al final, el camino hacia la independencia no termina con la declaración de soberanía, ¿verdad? Es un proceso continuo, un desafío permanente. Sin duda, la independencia es un punto de partida, no un punto final. La construcción de una nación requiere tiempo, esfuerzo, diálogo constante entre los distintos sectores de la sociedad. Y en ese diálogo es fundamental aprender del pasado, de las experiencias de otros países para evitar caer en los mismos errores. Exacto, la historia no se repite, pero a veces rima, como decía Mark Twain. Y en el caso de Guinea Ecuatorial, la rima de la historia nos habla de la importancia de la unidad, de la justicia social, del respeto a los derechos humanos. Valores universales que, más allá de cualquier debate político o ideológico, deben guiar el camino hacia un futuro mejor para todos los guineanos. Un futuro donde las heridas del pasado se curen definitivamente y donde la independencia se traduzca en progreso, prosperidad y bienestar para todos. Y con esa reflexión damos por concluida nuestra inmersión en el complejo camino hacia la independencia de Guinea Ecuatorial. Esperamos que este viaje al pasado les haya ayudado a comprender mejor el presente y les haya inspirado a seguir explorando las complejidades de la historia. Gracias por acompañarnos.